para servirles y adorarlos, y no se arrepentían de sus obras, ni de su obstinada conducta. Este ciclo de corrupción se repitió una y otra vez durante este período. El pueblo era afligido por sus enemigos, clamaba a Dios, el Señor tenía misericordia y levantaba líderes, llamados en este contexto, jueces, que eran una especie de caudillos, para que los librase de sus enemigos. Pero cuando moría el caudillo, la gente regresaba a sus malos pasos, y eran aún todavía peores que la generación anterior. Era un ciclo de corrupción en espiral descendente y no había arrepentimiento ni regresaban al Señor. El libro de Jueces nos enseña qué es lo que pasa cuando no tienes a alguien que te guíe, que te dirija, que te indique el camino, que sea la referencia para tus decisiones. El libro de Jueces nos comparte la tragedia humana de no tener a alguien que rija tu vida, la tragedia de querer dirigir tu vida como bien te parezca. Hacerlo. Esto es muy relevante para nuestras vidas y sociedades hoy. El mundo está en una descomposición tan severa porque no quieren reconocer al Rey en sus vidas. Y se apartan más y más de Dios para su propia destrucción. ¿Qué tipo de cosas suceden cuando no hay quien dirija la vida? Nada más señalaremos algunos ejemplos derivados del libro de Jueces. Lo primero, cuando no hay rey que dirija, fallamos en completar cabalmente la tarea encomendada por Dios. El pueblo tenía la encomienda de conquistar la tierra, pero no completó esta tarea. Dejaron varios pueblos sin conquistar, y estos pueblos, a la larga, fueron los que más tarde en su historia les causaron tantos problemas, según vemos en el registro bíblico. Necesitamos un rey que nos lleve a terminar la tarea encomendada por Dios. También, si no hay rey, se toma todo tipo de malas decisiones. El libro de Jueces está lleno de casos extraños y que no debemos tomar como ejemplo para imitar. Por ejemplo, un juez llamado Jefté, que en la euforia de la batalla dijo que ofrecería en sacrificio a Dios a lo primero que salga a recibirlo y al final de cuentas, su única hija salió a recibirlo cuando regresó a casa, y se vio forzado a cumplir su palabra. Así, hay un sinfín de casos. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Freemar 15-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. De hecho, los jueces fueron de mal en peor, es decir, los primeros tuvieron más aciertos que desaciertos. Pero ya para el final del libro y de la lista, se nos presenta el peor de ellos, aunque fue muy famoso, es un ejemplo de lo que estaba sucediendo con el pueblo por no tener un rey establecido por Dios que los dirigiera y condujera por sus caminos. Y este fue Sansón. Sansón, ese hombre dotado de una fuerza descomunal, es presentado en el libro como la decadencia de la institución de los jueces. Buscó siempre mujeres paganas, hizo conforme los deseos de su corazón. Fue, ahora sí, como dice el corrido de Juan Charrasqueado, fue borracho, parrandero y jugador. Aún así, en su soberanía, Dios usó incluso las malas decisiones de estos hombres imperfectos para aliviar la aflicción de su pueblo. Pero cuando no hay rey, cuando hacemos lo que queremos, tomamos muy malas decisiones. Pero también, el libro de Jueces nos muestra la decadencia moral que ocurre cuando no hay alguien que dirija nuestras vidas. Esto se ilustra muy bien con el episodio del levita y su concubina. Este levita llega a una ciudad de los de la tribu de Benjamín y un anciano le ofrece hospedaje. En la noche, los varones de la ciudad vienen a la casa de este hombre y le piden al anciano que saque a su huésped porque querían tener relaciones sexuales con él a la fuerza. Al final, sacan a la concubina del levita y todos estos hombres la atacan sexualmente hasta matarla. Esto desencadena toda una guerra entre las tribus de Israel. Pero ahora bien, ¿dónde hemos escuchado antes en la historia bíblica un evento similar a este? Lo hemos escuchado en Génesis cuando los hombres de Sodoma y Gomorra, ciudades que fueron destruidas por Dios como un juicio por su perversión, querían hacer lo mismo con los enviados por Dios para sacar a la Lot, sobrino de Abraham, de esa ciudad. Pero el asunto era que esto no estaba sucediendo en una ciudad pagana y perversa lejana, sino estaba sucediendo en una ciudad que pertenecía al pueblo de Dios. Este tipo de inmoralidad se estaba dando entre la gente que era heredera de grandes promesas del reino de Dios. Cuando no tenemos un rey, no cumplimos el propósito de Dios, tomamos muy malas decisiones y nos corrompemos paulatinamente en inmoralidad. Por eso, es necesario que seamos conscientes de nuestra necesidad de dirección, de guía, de gobierno, de ser instruidos y dirigidos por alguien que conozca el camino, por alguien que rija sobre nuestras vidas. El libro de Jueces termina con este estribillo que se repite en varias ocasiones. En aquellos días no había rey en Israel, y cada quien hacía lo que le parecía mejor.
Jueces 21, 25 RVC. Esto resume la causa de la tragedia vivida durante la época de los jueces, el período más oscuro de la historia del pueblo de Dios. No había un rey y cada quien hacía lo que deseaba, anhelaba, le convenía o era de su gusto. El resultado es caos, corrupción, destrucción y muerte. Necesitamos un rey que dirija nuestras vidas. Conociendo Dios esta necesidad desde antes que el mundo fuese, Él proveyó esta persona, este rey para dirigir nuestras vidas en la persona y obra del Señor Jesucristo. Y toda la historia bíblica nos va llevando por diferentes etapas en las que se fue preparando todo para la llegada de este rey a la tierra. Todo lo que leemos en la Biblia ocurrió para preparar el camino para el establecimiento final del reino de Dios en la tierra en la persona y obra de Jesucristo, sentado en el trono de David, reinando para siempre en los cielos y en la tierra, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Necesitamos un rey en nuestras vidas. Este rey es Jesucristo, necesitamos que Jesús reine sobre nuestras vidas. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Freemar 15-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. Por eso, no busques más culpables de lo destructiva que ha sido tu vida hasta este día. No te preguntes, ¿cómo he llegado hasta este punto?, mientras recoges los pedazos rotos de relaciones, de situaciones en las que por haber querido dirigir tu propia vida, han resultado en desastre, caos, lágrimas, confusión, temor y desolación. La razón es que has querido dirigir tu propia vida, o no hacer caso a la instrucción y dirección del experto. Has querido salir de la gruta oscura siguiendo tus propios pensamientos. Has vivido la vida como si no hubiera rey, haciendo lo que te parece mejor. Pero las cosas no tienen que ser así. Necesitamos un rey. Ese rey ha sido provisto por Dios.